lo que vamos a presentar un poco es, bueno, pues intentar dar algunas claves, ¿no?, de cómo mejorar la comunicación, ¿no?, cuando hay un problema de salud mental. Bueno, lo que sí me gustaría es que participaseis, ya, que podáis interrumpirme y preguntar, por favor. No, ya venir aquí parece que voy a soltar, que me ponen ahí arriba y tengo que hablar, y lo que me gusta un poquito es más, pues que sea un poco más interactivo, sobre todo porque no nos conocemos, y realmente lo que me suele gustar a mí es, bueno, pues intentar ir adaptando la charla pues en base, ¿no?, a el público que viene. Para lo cual un poco centrarnos un poco, el título es Mejorar la comunicación entre los problemas de salud mental. Es un título bastante general, ¿no? Porque problemas de salud mental pueden haber muchos. Nosotros vamos a, tal y como es un poco el origen de la asociación, que es una asociación que participan tanto familiares como personas con un diagnóstico psiquiátrico casi siempre, que tienen problemas de salud mental, nos vamos a ir a centrar un poco desde ahí. A la hora de plantear la charla, ¿no?, mi duda era un poco, bueno, cómo plantearlo, es decir, cómo verá que se puede mejorar la comunicación un familiar de una persona que tiene un problema de salud mental, o cómo lo verá una persona que él tiene digamos, un problema, un diagnóstico en salud mental, ¿no?, porque las dos posiciones son bastante diferentes a veces, ¿ya? Yo un poco lo he elegido hacia los dos, y luego me he centrado un poco pues en el entorno familiar también. Lo que sí me gustaría saber un poco es, bueno, yo no sé con qué expectativa venís a la charla, pero sí me gustaría saber si todos compartimos la idea de que es un problema de salud mental. Algunas de las personas que estáis aquí conocéis el tema de la enfermedad mental, de la salud mental. ¿Conocerlo puede conocer? ¿Sí? ¿No? Sí. Y vivirlo también. Bueno, un poco va a ir enfocando así, ¿no? Va a ir un poco enfocado a la relación o incluso a la convivencia, ¿no?, con una persona que tenga dificultades de salud mental. Cuando hablamos de salud mental no nos estamos solo hablando de una persona que tiene un diagnóstico, porque la salud mental es de todos, ¿ya? No es exclusiva del que ha tenido que ir a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿ya?, sino es de todos. Esto significa que aunque nos vayamos a centrar en personas que a menudo tienen un diagnóstico, ¿no?, los que están alrededor y tanto los familiares, todos, digamos, tenemos que cuidar nuestra salud mental, ¿no? Uno de los ejes principales va a ser el tema de la comunicación. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema de salud mental, muy a menudo es la relación, es la comunicación, una de las primeras cosas que se ve más afectada, ¿ya? Bueno, entonces vamos a empezar. Solo una pregunta. De las personas que estáis aquí, ¿conocéis a personas que tengan problemas de salud mental? ¿Alguien conoce? Yo sí conozco. Sí, conocéis. ¿Tienen algún diagnóstico? ¿No tienen algún diagnóstico? ¿Sabéis? Sí. Vale. Entonces, bueno, yo me voy a centrar un poquito en cuando hablamos de problemas de salud mental, ¿qué tipos de problemas de salud mental nos dicen los psiquiatras o los expertos que pueden haber? Una gama muy amplia, pero de alguna manera yo he marcado algunos tipos, dicho, y cómo presento esto, ¿no? Y entonces se me ha ocurrido, pues, lo más ortodoxo, pues, es hablar de diagnósticos, ¿ya? Esto no quiere decir que hay muchas personas con problemas de salud mental que no tienen un diagnóstico, pero la comunicación se ve igualmente afectada. No vamos a ver qué significa cada diagnóstico, pero me parecía la forma más fácil, ¿no?, de que por lo menos alguien pueda identificar, ¿no?,
alguna cosa, o si conoce a una persona, o él mismo tiene un tipo de problema, pues pueda identificar. Hablamos de esquizofrenia, de trastorno bipolar, de trastorno de personalidad, de TOC o trastorno compulsivo, de trastorno depresivo, trastornos generalizados de la ansiedad, ¿no? Trastornos de alimentación, trastornos de control de impulsos, y etcétera, etcétera. Ya esto es una clasificación, que es la que está aceptada, ¿no? ¿Os suena alguno de estos nombres? ¿Sí? ¿Conocéis a alguna persona que igual os haya podido decir, o que tengáis una familia que pueda tener? ¿Sí? Perdona, me suenan casi todos. ¿Casi todos? Sí. Bueno, bien. Está bien. Lo importante de los diagnósticos es saber para qué sirven y para qué no sirven, ¿no? Entonces ya directamente con el diagnóstico ya nos da un significado. Una cosa es la palabra, ¿ya? Y otra cosa es el significado que ya nos está dando. Y esto ya nos está hablando de cierta comunicación, ¿no? Que de alguna manera nosotros hemos recibido, y ciertas creencias que ya tenemos en nuestra cabeza, ¿ya? Sería un poco la comunicación social y de la cultura. No nos vamos a centrar ahí, pero muchas veces cuando uno escucha esquizofrenia o escucha psicosis, ¿no? Que no lo pone, ¿no? Ya uno parece ya que de alguna manera va teniendo unos prejuicios, unas ideas, ¿no? Las cuales ya luego, ya veremos, van a poder predisponerme, ¿no? Para que me comunique de otra manera con esta persona. Igualmente, si a mí me han puesto una etiqueta, ya es posible que también yo me empiece a hacer preguntas y a nivel de pensamiento, ¿no? Empiece a tener mis pensamientos negativos, mis dudas, y esto ya me lleve a predisponerme que igual de esto no hablo, ¿ya? Que hay cosas que son tabú y no se pueden hablar. Con lo cual, fijaros si es importante el tema de la comunicación, ¿no? No vamos a entrar en los diagnósticos, pero es importante para qué sirven y para qué no sirven. ¿Para qué no sirve un diagnóstico? Para que uno se asuste, para que uno tenga vergüenza, para que uno piense que de esto no se puede hablar, ¿ya? Porque hablamos de comunicación, ¿ya? Y a veces eso sí que pasa, pasa no solo en la calle, sino dentro de la familia, y le pasa a la persona, ¿no? que le han puesto la etiqueta. No sé si os ha pasado, pero a veces no es tan raro, pues que igual vas a la carnicería o vas a la pescadería y vas escuchando a una cliente habitual, ¿no? Que si a mi marido le han ingresado, que si tenía un bulto, que si no. Esto no parece, ya hoy en día se pueden hablar de estas cosas. Hace muchos años todavía se ocultaba un poco, ¿no? Sin embargo, probablemente nunca escucháis, ¿no? A mi hijo le ha pasado esto, a tal persona le ha pasado esto y está en psiquiátrico, que eso no lo soléis escuchar, ¿no? Y mucho más a una persona que ha tenido, que tiene sus dificultades, aunque no tenga un diagnóstico, le cuesta mucho poder expresar, ¿no? Lo que a mí me pasa, mis dificultades, cómo yo me siento, ¿no? Que son el primer paso para poder pedir ayuda, ¿ya? Incluso reconocer que yo tengo unas dificultades, ¿no? Porque parece porque de alguna manera detrás de esa aceptación hay una idea de que si yo solo no puedo, pues voy a fracasar, soy menos. Bueno, son ciertas ideas que luego vamos a ir viendo, ¿vale? Que son de alguna manera las que van a modelar la comunicación. Es decir, muchas veces no nos encontramos con que las personas que tienen este tipo de diagnósticos no saben comunicarse, no saben hablar, no saben expresarse, sino que de alguna manera hay otras cosas, sobre todo a nivel de pensamiento, a nivel emocional, que les están distorsionando y les están dificultando el poder contactar con el otro. Bueno, seguimos. Vale, por terminar lo de... Entonces aquí ya pongo la palabra de enfermedad mental o trastorno mental, me da igual. Ya, una frase que decía un poco por poder entender también el impacto muchas veces que tiene en la familia y no digamos ya en la persona que está sufriendo, ¿ya? La enfermedad mental de un miembro
de la familia es un acontecimiento inesperado que interrumpe el sentido generalmente de continuidad en el ciclo de vida con un impacto profundo en los miembros de la familia. Es decir, de alguna manera, los problemas de salud mental, que por suerte cada vez se puede hablar más de ello, por supuesto, tiene un impacto en el que tiene el problema, en el que le han podido poner un diagnóstico, pero también en el resto de los miembros de la familia, ¿no? Es como cuando tiras una piedra y parece que hay unas ondas que crean una resonancia en los demás, ¿no? Por eso muchas veces a la hora de trabajar, por supuesto que nos centramos en la persona que tiene la dificultad, pero es muy importante en la comunicación no poder trabajar con las personas más cercanas, ¿ya? Con la familia suele ser normalmente, ¿no? Porque los familiares también tienen que aprender a comunicarse, a llegar a la otra persona. El impacto. ¿Por qué hablo de esto? Porque no vamos a entender qué dificultades de comunicación puede tener una persona si no entendemos qué es lo que le está pasando, o qué procesos o qué consecuencias puede estar sufriendo, ¿ya? Hablo primero, no sé si se ve, ¿no? ¿Se ve? Sí, Ahí, justo. Consecuencias posibles en la persona con trastorno mental. Me da igual que no tenga un diagnóstico, ¿ya? Es decir, una persona puede ser una persona que tiene mucha ansiedad, que tiene ataques de ansiedad, que está en un estado de ánimo muy bajo, muy depresivo, como se suele decir, o que realmente le ha pasado algo que ha tenido que acudir a un psiquiatra, está con medicación. ¿Qué le pasa a la persona? Esto es lo importante, pueden entender qué le pasa a la persona, ¿no? ¿Qué consecuencias puede tener, ¿no?, este sufrimiento interno que no consigue superar, que a menudo con sus propios recursos no son suficientes para darle la vuelta o a la situación, tanto exterior como interna, ¿no? No puede ser la autoestima baja, ¿no? El pensar uno, yo no puedo, yo soy menos que los demás, ¿no? Soy diferente, ¿no? Todo esto lo que hace de alguna manera es que uno, de alguna manera, acabe depreciándose, ¿no? Inseguridad en la toma de decisiones. Evidentemente, más dificultades, o igual una toma de decisiones sin reflexionar, o justo lo contrario, ¿no? Con una inseguridad, con que yo no sé, no... sentirse no útil. ¿Veis que son cosas diferentes, no? Sentirse no útil, en verdad estamos hablando de pensar que yo no valgo, yo soy menos. Cambios en el estado de ánimo, ¿no? Es posible que pueda tener cambios, ¿no? Que días que uno tiene mejor, días que tiene peor, pero que alguna vez esa falta de regulación emocional o esa falta de estabilidad en el ánimo hacen más dificultosa, ¿no?, la relación. Dificultad para gestionar los sentimientos, ¿no? Es decir, normalmente las personas que tienen un problema de salud mental, donde más uno se da cuenta es que yo estoy mal y el de al lado dice es que mi familiar no está bien, ¿no? Bueno, esto de no estar bien es muy general, ¿no? Hay que ir aprendiendo a poner palabras a las cosas, ¿no? Cuando hablamos de que uno no está bien, normalmente siempre hablamos de que uno no se siente bien. Hablamos que uno tiene un nivel de sufrimiento y hablamos que uno o se siente con rabia, o se siente con impotencia, o se siente frustrado, ¿ya? Y a veces, digamos, estas emociones, que pueden haber venido por diferentes razones, ¿no?, a uno le afectan a la hora de pensar, ¿no?, a la hora de este discurso interno que tenemos nosotros con nosotros mismos, ¿no?, que de alguna manera perpetúan, ¿no?, una conducta de no comunicación o una comunicación más difícil, ¿ya? Más cosas. El aislamiento o pérdida de relaciones sociales. Es posible que una persona cuando se encuentra mal pues tiene menos motivación, tiene menos ilusión, tiene menos ganas de salir, está más apático, y uno, digamos, de los síntomas más evidentes es el aislamiento de la persona, ¿no? El que pues ya casi no va quedando, va cortando sus relaciones y va teniendo dificultades, ¿no? Si yo corto mis relaciones,
yo me aíslo más, doy más vueltas a la cabeza, ¿no? Y mi comunicación va ya conmigo misma, ¿no? Voy, digamos, cortando de alguna manera los puentes de comunicación, que es lo que nos hace normalmente a todos estar en contacto con la realidad. ¿Os suena un poco lo que os comento? ¿Queréis comentar alguna cosa? Como lo vivimos. Como lo vivimos. Como lo vivimos. Ahora, Vale. a diario. A diario. Vale. Seguimos. Puede haber un abandono, puede haber dificultad para mantener un trabajo, para estudiar, para formarse, ¿no? Porque cuando uno tiene dificultades de comunicación, igual simplemente por el miedo de enfrentarse a esa situación, de tener que relacionarse, tener que estar con otros compañeros, o dificultades de concentración, de atención, pues puede ser que uno vaya, digamos, aislándose, cortando esas actividades. El abandono de los autocuidados puede ser que uno se abandone más, o no. Probablemente se pueden incrementar los conflictos en la familia o en la pareja, ¿no? Es evidente, ¿no? Mayor interdependencia con la familia. Es posible que una persona, cuando se va aislando, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace una persona cuando se empieza a aislar más? ¿Dónde se queda? Solo. Solo, si vive solo, ¿no? O si vive en la familia, se queda uno en casa, ¿no? Es decir, al final, el proceso es, yo me siento mal, ¿no? Veo que esto no tiene salida, ¿no? Me voy poniendo más a la defensiva porque el tema de relacionarme, de estar fuera, de enfrentarme a ciertas situaciones me crea mucha ansiedad, me encierro en mí mismo. Cuando uno se encierra en sí mismo, ¿qué pasa con la comunicación? Nula. Es nula, o es pobre, o igual, según el día que tiene, es muy alterada, ¿no? Es decir, hay una dificultad, ¿no? En ese sentido. Casi siempre mal. Siempre mal. Casi siempre. Sí, siempre. Distorsiones en la percepción de la realidad y pensamiento, ¿no? Es cierto que hay ciertas, bueno, que normalmente cuando hay un problema de salud mental, es decir, a la hora de percibir la realidad o de evaluar lo que pasa, ¿no? Pueden haber tanto ciertos tipos de síntomas, sobre todo pues en digamos, trastornos graves, ¿no? Síntomas desde los síntomas más graves, que pueden ser ver cosas o escuchar cosas, hasta a nivel de pensamiento, ¿no? Pues empezar a pensar cosas, ¿no? Que igual en la base no son muy certeras, ¿no? Es decir, tener ciertas ideas raras, ciertos pensamientos raros, que lo que hacen de alguna manera es que yo me los crea, ¿no? Porque pensamos que lo que nosotros pensamos es así, es la realidad, ¿no? Y esto no es así. ¿Ya? Lo cierto es que ya hace muchos años, ¿no? Está bien estudiado que no solo las personas que tienen problemas de salud mental, sino todas las personas tendemos a distorsionar nuestro pensamiento, ¿ya? Es decir, tenemos patrones de pensamiento que algunos utilizan de manera más rígida y otros menos rígida, que nos hacen valorar las cosas de manera diferente, ¿ya? Y muchas veces estas distorsiones en el pensamiento hacen que uno se sienta peor y que no pueda cambiar, ¿ya? No sé si os suena muchas veces cuando a uno le sale una cosa mal y de repente es que todo me sale mal, ¿no? Tiende a generalizar, ¿no? Todo sale más, no sale mal las cosas. Todo sale mal, entonces uno ya empieza a meterse en este pensamiento más negativo y empieza a rumiar un poco más, ¿no? Todo esto te va afectando, ¿no? Te puede invadir el sentimiento de impotencia o de frustración o de rabia, que a ver luego cómo te desenganchas de él, ¿no? Y esto es lo que pasa por dentro, que es lo que no nos enteramos, a no ser que no nos lo cuenten o uno sea muy expresivo. Los expreses, sobre todo que los expreses. Eso. Y luego ya veremos que la comunicación no son solo las palabras, sino es la comunicación no verbal. A veces tiene mucho más peso, ¿ya? Pero es un tema muy interesante que yo ahora estoy trabajando tanto con las familias como con las personas mentales, es decir, lo que pasa dentro de la persona, lo que no se ve, ¿ya? Porque el cambio
en la persona para mejorar la comunicación, que al final es que yo puedo hablar contigo y que yo puedo estar en contacto, esto es lo que se ve, ¿ya? Yo ahora te estoy hablando, ¿ya? Pero lo interesante es qué pasa dentro de mí, ¿no? ¿Qué tipos de pensamiento estoy teniendo? Pues mira, esta señora parece muy maja, pues oye, pues voy a hablar con ella, o qué emoción, ¿no? Oye, pues tengo curiosidad, a ver si la conozco, ¿no? Si yo por dentro estoy pensando, esta persona me quiere hacer daño, o igual es en contra mía, o tengo un poco de miedo porque tengo fobia a hablar en público y entonces estoy muy probablemente mi comunicación va a estar mucho más entrecortada o voy a tener muchas más dificultades para ponerme, ¿no? Eso lo veremos un poco más adelante. Y dificultades para una comunicación efectiva, es decir, todos nos comunicamos. ¿Ya? El no hablar también es comunicarse, pero una comunicación efectiva es que una persona comunique lo que quiere comunicar, ¿ya? Y aquí sí tenemos muchas veces dificultades, es decir, a menudo en los problemas de salud mental la comunicación no es muy efectiva, ¿no? Alguien no te dice, no, mira, estoy triste porque la vez pasada me dijiste esta cosa y le he estado dando vueltas a la cabeza y he pensado que es que igual no sé qué. No, muchas veces se te cabrea o no sé qué, y dices, ¿qué pasa aquí? Ahora, a ver. No se les olvida, ¿eh? Y bueno, a algunos no se les olvida, además, ¿no? Parece como que está en contra. Lo que a ellos no les gusta no se les olvida. Bueno, esa es otra parte, ¿no? Es decir, que muchas veces pasa a los familiares, ¿no? O a las personas, ¿no? Porque ya lo veremos luego más adelante, ¿vale? Que yo me enrollo mucho. Consecuencias posibles en la familia, ¿no? Es decir, ya hemos visto, por decirlo de otra manera, que el que tiene problemas mental está jodido, así, ¿sí o no? No está, para que vamos a engañarnos, ¿no? Y tiene dificultades muchas veces para pedir ayuda, para enganchar en cosas que le den esperanza, que le den ilusión, que le den un sentido a su vida, y tiene dificultades para superar ese obstáculo. Y no nos olvidemos que todas las personas tenemos recursos y tenemos capacidades para superar las dificultades, ¿ya? Todos. El problema es que a veces no nos lo creemos, ¿ya? O confiamos en que una pastilla es la que me va a solucionar, ¿no? Una pastilla, bien, es una base y te puede ayudar, pero algo tendré que hacer yo por mí mismo, ¿ya? Y esto ya exige que yo me responsabilice, que yo reconozca que tengo una dificultad, que yo me responsabilice de que esto es un problema mío, no es de mi madre, es mío, porque es mi vida, ¿ya? Y que yo decida qué voy a hacer, ¿ya? Si no voy a hacer nada, o voy a luchar, o no voy a luchar por ello, ¿no? Entonces ahí viene el que uno busque una ayuda, se deje ayudar y vaya tirando hacia adelante como pueda, ¿ya? Al fin y al cabo, los que estamos alrededor, los profesionales, lo que vamos es ayudar en cómo hacer las cosas y darle herramientas y estrategias para seguir adelante y animarles. Sí, pero lo que pasa con eso es que como no somos uno solo, normalmente somos pareja, sí, hijos, cada uno opina de una forma, sí, y somos distintos, y en ese tema pues hay discusiones. hay diferencias. Por lo mismo, hay diferencias, uno opina una cosa, otro otra, y entonces no puedes tú decir, eres tú mismo lo que piensas. Yo, por ejemplo, lo que pienso yo, no lo piensa mi marido, y entonces ahí hay un... Entonces ahí hay un trabajo... ¿Un problema? Claro, bueno, hay Otro una problema dificultad. añadido. Sí, porque no todos vemos... Todos tenemos razón, pero... No todos vemos este problema de la misma manera. No, es que es imposible. Cada persona somos un mundo, ¿eh? Tampoco tienes por qué verlo de la misma manera. Si yo soy padre, ¿ya? Porque yo lo que quiero es lo mejor para Sí, los dos. el hijo en este caso, ¿no? Si me equivoco. Sino cara al hijo, ¿qué es lo mejor para él? ¿Ya? Lo que pasa es que la cuestión no es cuál es el problema, ¿ya? Sino qué evidencia tengo yo ante este problema. ¿Ya? Todos nos encontramos con personas que enseguida se agobian por una cosita que dices, pero chicas, es una tontería, ¿no? Que tiene solución.
Que tiene solución. Bueno, hay cosas que no tienen solución, pero hay que buscar también la serenidad. No por eso uno tiene que creerse que va a ser infeliz, ¿ya? Pero lo cierto es que la vivencia de una cosa que pasa, no todos la tenemos igual. Y aquí está el kit de la cuestión, ¿ya? Porque en un momento dado, evidentemente, desde el punto de vista habrá que ampliarlo, ¿ya? Para que pueda entrar también tu marido, ¿ya? Y para que efectivamente la familia pueda actuar de la misma manera, con el mismo mensaje, ¿ya? Es decir, es que fácil no hay no, nada. difícil sí, eso lo damos ya. Fácil no hay nada. Consecuencias en la familia: impotencia, culpa, rabia, tristeza, vergüenza o miedo. Casi nada, simplemente lo que he hecho ha sido poner las emociones. Sí, si no me equivoco, bueno, la culpa es una media emoción, es una cosa muy cultural, ¿ya? Pero más o menos las emociones, en este caso emociones. Yo no hablo de emociones negativas ni de emociones positivas. Emociones son emociones, ¿ya? Ahora está muy de moda las emociones negativas. No, si uno a veces tiene que estar triste. Tienes que ser familiar, yo estoy triste. ¿Sí o no? Sí. ¿Es malo estar triste? Bueno, pero no. Malo no es que sea. Valoras luego cuando estás alegre. Que valoras cuando estás alegre. Si ahora en este momento estás muy triste y tienes otro momento de alegría, entonces lo equilibras, yo creo, un poco, ¿no? A la hora de, a ti al menos, para ti mismo. Muy bien, tú te vas regulando, ya sabes que estoy triste, pero que luego voy a estar más alegre. También es cierto que cuando yo estoy muy alegre, muy contento, yo conozco pues personas que están hasta eufóricas y que se piensan que pueden con todo, y la verdad es que son muy poco reflexivas, toman decisiones en ese momento que luego sufren las consecuencias ellos y los de alrededor, además, ¿no? Hay que ser más es decir, que según para qué la tristeza es necesaria y según para qué la alegría, pues sin duda, ¿no? En este sentido que a veces la dificultad es poder vivir las emociones y cambiar de emoción. Este es el problema. Cambiar de emoción. Para llegar a la comunicación, si yo vivo secuestrada por la impotencia y la rabia, y esto está dominando lo que yo pienso, ¿ya? A la hora de actuar, en este caso pues con el familiar, en vez de callarme y decir, ya, pero tú, no, voy a recriminarle algo, ¿no? Porque hay algo previo que a mí de alguna manera me está por dentro carcomiendo. Igualmente una persona que tiene un problema de salud mental y está triste y vive sin muchos proyectos, sin esperanza y está metido ahí, también va a tener dificultades para poder salir de ahí, ¿no? De alguna manera vive, vuelvo a repetir, secuestrado por las emociones. Entonces no es que hayan emociones buenas o emociones malas, sino que lo que pasa es que a veces cuesta cambiar de emoción, ¿ya? Entonces nosotros sí que trabajamos eso. Muchas veces yo en las familias, la mayor dificultad cuando hablamos de las familias es el miedo. Está siempre. A menudo es el miedo está siempre ahí, a si hago esto o no hago esto o hago lo otro, a ver cómo va a reaccionar el otro y a sentirme más culpable. ¿Ya? Muchas veces me encuentro con este y con el otro lado que hay que aceptar de la rabia, ¿no? De ¿por qué me ha tocado esto a mí? ¿No? O imaginaros la persona que tiene un diagnóstico, pero ¿por qué me ha tocado esto a mí? Y yo digo, pues sí, es una putada. Le digo, ¿es una putada? ¿Qué vas a hacer con ello? Claro, sí, pues sí. Ahora, pero ¿qué es lo que vas a hacer? ¿No? Es decir, hay que reconocer también. Es decir, no hay que quitar importancia a lo que tiene importancia, ¿no? Muchas veces nos decimos, va chico, pero no es para tanto, va, ya se te pasará. Esto lo hacemos muchas veces, ¿no? Cuando le damos el pésamo a alguien, bueno, pues nada, ánimo, o... Digo, bueno, pues parece que tienes que decir algo, ¿no? Pero no hay que quitar importancia a lo que tiene importancia. Es decir, yo no puedo desautorizar las emociones de otro más que reconocerlas y escucharlas. Con esto ya hacemos más de la mitad del camino, ¿ya? Por eso os he puesto antes cómo puede vivir una persona para poder entenderlo, ¿no? Porque luego para comunicarnos, si no lo hemos entendido, va a ser muy complicado. Por supuesto,
muchas veces hay confusión, sobre todo en los primeros momentos, ¿no? Ansiedad muchas veces, muchos familiares con problemas de ansiedad, de revueltas en la cabeza, de que no puedo dormir, muchos familiares que están tomando medicación para poder aguantar. Por supuesto, actitudes de sobreprotección o alejamiento. A veces los hermanos desaparecen, ¿no? Y a veces, y muchas veces los padres, ¿no? Con la mejor intención y la más lógica tienden a arropar, a abarcar, que es lógico, ¿no? En un primer momento, ya, pero luego a veces cuesta cambiar y dejarle espacio a la persona sin agobiarle y decir, bueno, pues a ver tú cómo vas, ¿no? Más cosas, conflictos familiares de pareja o de crianza, ¿no? Hay personas que tienen problemas de salud mental y tienen hijos, ¿ya? Y pues ahí se dan bastantes más problemas, ¿no? El síndrome de burnout o estar quemado, ¿no? Hay familias que están quemadas, que están ya superadas, que no pueden más, y es muy complicado, ¿no? Pues poder dar cambio, ¿no? Dificultades para mantener las normas de convivencia, ¿no? Pues en este tira y afloja, tienes que hacer algo, o al revés, o tienes que entrar en casa, tienes que cumplir estos horarios, ¿no? O sea, las normas de convivencia que cualquier persona pues podría tener, a veces se ven más dificultades ahí. Dificultades de comunicación, por supuesto, aislamiento de la familia, a veces la familia también se va aislando, según, y problemas de salud mental que también van sufriendo, ¿no? Los familiares. Es contagio. Que si se contagia. Claro que es contagio, ya con la convivencia todo esto te afecta. Claro, al final. Yo creo que afecta, pero sobre todo la parte más importante, por ejemplo, cuando viene a las organizaciones familiares, es un poco que vengo porque mi familiar tiene este problema. Cada vez hay más personas que se pasan y te dicen, no, mira, yo tengo este problema, ¿qué es lo que me podéis ofrecer? ¿Ya? Curiosamente. Entonces, bueno, pues muy bien, te podemos ayudar, y en un momento dado, si un familiar tuyo pues quiere venir, pues que venga. Al revés también, es decir, la concepción que el problema no lo tiene solo el que tiene el diagnóstico, él tiene lo suyo, ya, pero digamos, el problema es de la familia. ¿Cómo vais a gestionar para poder apoyar? ¿Por qué digo esto? Porque las familias, digamos, normalmente, o las personas cercanas o significativas para la persona que tiene el problema de salud mental, van a ser los agentes de cambio, van a ser las personas más importantes para apoyar y ayudar, que es lo que se puede hacer. Seguimos. A menudo las relaciones familiares se deterioran y repercuten en la salud mental de la familia. La familia, al igual que la persona, con el trastorno de salud mental se queda sin recursos. Aquí hago un símil de lo que os he comentado antes, cuando yo tengo un problema, a veces no sé ya por dónde tirar, pues a la familia le pasa igual, ¿ya? ¿No? Y se entra con un círculo vicioso donde uno no ve una salida, ¿no? Y digo, es necesario aceptar el problema y pedir ayuda, solo no se puede. ¿Por qué no se puede salir solo? Pues porque no vivimos solo, porque a veces necesitamos la ayuda de los demás y porque nadie nos ha enseñado a qué hacer cuando te pasa esto, ¿ya? Es decir, no hay cultura de expresar tengo un problema de salud mental, ni hay cultura de qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? ¿Dónde pido ayuda? ¿Dónde busco? ¿No? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, en los colegios ahora, pues por suerte, se da sexualidad, se da temas de drogodependencia, se dan otras cosas, ¿no? Que son parte del desarrollo de las personas, pero no se habla de salud mental. No, es un tema tabú, todavía. No, sí se habla también de la educación afectiva, emocional, pero no se acaba digamos, de enseñar qué es lo que tengo que hacer, ¿ya? Cuando a mí me pasa esto. Pero se habla mucho de drogas, ya se habla. Sí, de drogas sí, por supuesto. Y quería comentarte, a ver, ¿qué tanto por ciento de personas le viene la enfermedad
porque les viene, porque no, sin cuestión de droga. Yo creo que el tanto por ciento que interviene la droga es más que el otro, pienso, vamos. Es más que el que viene así, como si te sale un cáncer. ¿Qué pensáis los demás? ¿Que los quiero problemas decir, de salud mental tienen que ver con las drogas? ¿qué tanto ¿No? por ciento? Quizá en parte puede que sí, pero todos no. No, eso es lo que yo quería saber, un tanto por ciento. A ver, Yo pienso que es más elevado el que proviene de la droga que el otro. A ver, igual estoy equivocada. Tiene más boletos igual. Pues no lo sé. ¿Por qué tiene más boletos? Porque lo alimentas más con la droga y eso, el boleto ¿Qué es doble. ¿Qué hacen las drogas? ¿Alguien sabe aquí? ¿Habréis, no sé, habréis fumado un porro? ¿Habréis tomado algo una vez? No, Yo creo, ¿no? ¿No se has emborrachado nunca? ¡Qué gente más sana! Es que Qué bien. te invade las ideas y... Es que desde el momento que tienen la depresión tan grande y la ansiedad, por lo menos en mi caso, tiran Sí. a eso. Bueno, es una buena explicación la que acabas de dar, con lo cual las drogas no serían la razón de que uno desarrolle un problema de salud mental. No, combinado con otras lo que cosas. estoy diciendo es que es una estrategia de fumo, bebo, me drogo. ¿Para qué? Pues para desconectar. Evadirse. Hay gente que se enchufa a la tele, otros juegan a la Play, otros le echan a las maquinitas. Claro, no todas las estrategias que uno utiliza para afrontar un problema Sí, combinado con otras cosas. son saludables. ¿Es cierto? Es cierto. ¿Ya? Porque algunas tienen sus efectos secundarios, ¿no? Lo cierto es que ahora mismo lo que se habla es, bueno, pues que hay personas que tienen una predisposición a desarrollar ese tipo de dificultades y a lo largo de su vida pues puede ser que ciertas situaciones, una muerte, una separación, las drogas, La pérdida de trabajo. por ejemplo, últimamente está en la pérdida de trabajo, en la acoso laboral, últimamente sí que a nosotros nos están acercando cada vez más gente con que el emergente ha sido el tema laboral. Casualidad, bueno, no es una casualidad, No, ¿ya? no es Con la una crisis y casualidad, todo, y gente que de muchos años trabajando y que ha hecho crack. Es decir, en un momento uno hay que entender que si los problemas no vienen ya desde pequeño, que si se ha hecho pues, en la adolescencia o digamos en el joven adulto, en un momento uno hace crack, ¿ya? Y puede ser que lo que nosotros llamamos hay un emergente, hay o la droga, o puede ser que ha dejado la novia, o puede ser que no ha podido afrontar los estudios, o ha tenido, ¿no? Algo, digamos, que ha disparado, Sí. pero normalmente algo que ya había dentro, es decir, una dificultad, o igual una estructura de la persona que todavía no está. Bueno, esas son un poco las explicaciones, ¿no? De hecho, muchas veces cuando hay personas que dejan las drogas, continúan con otro tipo de dificultades, ¿ya? Pero bueno, ¿qué porcentajes hay? No sé exactamente los porcentajes, pero bastantes. Seguimos. Lo que se está comentando antes, este triangulito, que a mí me gusta mucho, es una forma muy fácil de poder entender ciertas cosas. ¿Veis que pone ahí la conducta? En este caso, la conducta es lo que yo hago, lo que yo hablo, ¿no? ¿Veis cuál es mi conducta? Me muevo, hablo, gesticulo, lo paro quieto, ¿ya? Esto es lo que se ve. Lo que se ve es como la punta del iceberg, ¿no? Realmente lo interesante está por detrás, ¿ya? Es decir, Por eso lo que no se ve, que es lo que la persona está pensando y lo que la persona está sintiendo. Y entonces, yo luego os voy a dar unas pautas de comunicación, y es muy interesante, y las podríamos poner en una receta, pero a menudo me encuentro que no vale para nada, ya, por lo que hay por detrás, ¿no? Porque de alguna manera no es este sentimiento de rabia, de incomprensión o los pensamientos no dificultan el que uno lo ponga en práctica. Por eso muchas veces cuando hablamos de un proceso de cambio
¿no? Donde parte es la mejora de la comunicación, hablamos de que sí o sí hay que trabajar, o uno tiene que empezar a movilizar esas cosas, ¿ya? Porque si no, uno no va a cambiar. Y es complicado no cambiar hoy en día, ¿eh? Ya. Lo creo. Es decir, hay que... de alguna manera, muchas veces los problemas de salud mental son un problema de no cambio, ¿ya? De no adaptarme a las circunstancias, ¿no? De no querer revolucionar o de no poder, ¿no? Muchas veces yo me encuentro con que las personas dicen, sí, pero si ya te entiendo, sí es muy fácil decirlo, pero no puedo. Entonces cuando hay un no puedo, por detrás estamos hablando de que esta persona por de pronto no emocionalmente está bloqueada, ¿ya? Y esto le está afectando ¿a dónde? A la manera de pensar, de prever las cosas, de tener un control sobre lo que le pasa interiormente, porque no nos olvidemos, las emociones son información, ¿ya? No, es a través del pensamiento, de lo que yo digo, de lo que yo escucho, de lo que pienso sobre mí mismo, de lo que pienso sobre el que tengo al lado, donde vamos a trabajar para que la persona pueda, ¿no?, desbloquearse emocionalmente y poder tener otro tipo de conducta más favorable para él, ¿ya? Más beneficiosa. Y aquí entra la comunicación, ¿ya? Por eso muchas veces en personas, digamos, que tienen muchas dificultades de comunicación es difícil poder trabajar, ¿ya? Es muy difícil poder trabajar con una persona que no te entiende, porque es muy complicado poder llegar ahí, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que una persona empieza a tener pensamientos, veis aquí a la izquierda, empieza a tener pensamientos que no valgo para nada, ¿no? No hago para nada, porque es que ya me dice mi madre que soy un vago, que no hago nada, porque es que fíjate, ¿no? Y uno empieza un poco a hacerse más pequeñito, ¿ya? Empieza a sentirse más inseguro, ¿no? Empieza a pensar que, total, yo no tengo ningún interés por los demás, ¿no? Se siente rechazado, ¿no? Se siente rechazado, fíjate, y su conducta es que se aísla, por ejemplo, ¿no? Se aísla a nivel de comunicación, incluso a nivel físico también. Vamos, que hay gente que se encerra en la habitación y no sale, ¿ya? Entonces un poco, veis cómo un poco estaría un poquito el circo, digamos, el círculo de la relación del triángulo este de las Bermudas, que llamo yo, ¿ya? Donde uno se pierde. Hablamos de estilo asertivo, agresivo y pasivo, ¿no? Pasivo, una persona que a nivel verbal pues está muy cortada, habla poco, ¿no? Vacila, se le ve que en el tono a la hora de hablar, ¿no? Es vacilante, no te mira mucho a la vista, ¿no? Está muy nervioso, tiene una posturita más así, ¿no? Pues esto, a veces incluso el volumen es muy bajo a la hora de hablar, ¿no? Es decir, de alguna manera la persona no defiende sus derechos, ¿no? De alguna manera tiene dificultades en las relaciones interpersonales, ¿no? De alguna manera no va a defender lo que él desea, va a ir aceptando pasivamente, ¿no? Esto podemos encontrar, ¿ya? El estilo agresivo, ¿no? Es al revés, ¿no? Una persona que te interrumpe, que se impone, ¿no? A nivel verbal, que tiene una cierta postura más, ¿no? Pues la típica persona pues, que te habla y se te acerca mucho, ¿no? Que te intimida físicamente, a veces lo sabe, ¿no? Otras sobre veces todo cuando les contradices algo. Hombre, cuando lleva la contraria, claro, ¿no? Que chilla más, ¿no? Y de alguna manera eso hace que este tipo, digamos, de persona que se comunica así, ¿no? Uno esté más tenso, ¿no? Uno está más tenso, crea más tensión, ¿no? Y también puede tener más conflictos. A veces son las dos cosas, ¿eh? A veces como, como un estilo de comunicación más agresivo o más pasivo, a veces no son cosas, ¿no? Depende con quién también, ¿ya? Y depende qué cosa. Pero lo que está claro es que estos dos estilos no son positivos, tanto para la persona que tiene el problema mental, tanto como para la familia. ¿Ya? Los familiares a veces a la hora de comunicarse pueden ser muy agresivos. Sí, ¿ya? sí.
de no respetar a la otra persona. ¿Ya? Esto lo vamos a ver luego. Lo ideal, el estilo asertivo. ¿Y qué es la asertividad? ¿No? Que yo diga lo que yo quiero, aunque vaya en contra de lo que tú quieres, de una manera adecuada. Tan sencillo como eso. Lo hacéis muy bien todos en casa, ¿no? O sea, no subir el tono de voz. No chilláis, habláis desde uno mismo, yo quiero, yo no quiero, a mí me sienta esto, respetáis al otro. Claro, yo creo que depende del porque día. yo me estoy imaginando, ¿no? Depende del día. Es que hay veces que se pierden los nervios. Voy a aprovechar que has sacado lo de tu marido, si no te importa, ¿no? Yo estoy aprovechando que estás con tu marido, que sí, que no, y de repente entra el familiar y dice algo, ¿no? De una manera, ¿no? Pues empieza, ¿por qué no? Y que no chilles. Y digo, pero a ver, ¿pero qué es lo que estás haciendo tú? Esto es importantísimo. Yo hablo siempre de un proceso, ¿ya? Es decir, al final los problemas de salud mental son una maratón, es una carrera de fondo. Y yo siempre digo A correr. a las personas también y a las familias también, digo, no, primero tienes que estar fuerte, tienes que entrenarte antes de ponerte en acción, ¿ya? Por lo menos, mínimamente, tú tienes que estar bien para poder intentar, entre comillas, hacer bien con el. Esto es importantísimo. Esto es importantísimo, ¿no? El tema de las expectativas, claro que sí, efectivamente, evidentemente, no todas las personas, digamos, tienen la misma recuperación. Cuando nosotros hablamos de recuperación, sabemos que un tercio de las personas con trastornos mentales, ya hablamos ya de trastorno mental grave, se recuperan perfectamente, en el sentido que tienen una vida normalizada, que trabajan, que tienen familia, que igual toman su medicación o no, ¿qué importa? ¿Ya? Pero vamos a entender. Sabemos que otro tercio, bueno, pues a veces tienen una recaída, pero bueno, van tirando, ¿no? Van entre un sitio y otro. Y sabemos que otro tercio, pues bueno, pues en la evolución, ¿no? Van perdiendo autonomía, van perdiendo funcionalidad y digamos, un poco lo comentabas tú, ¿no? Parece que hay que adecuar las expectativas, ¿eh? Pero no por ello pensar, digamos, que la persona no va a poder hacer tal cosa, ¿no? Yo muchas veces digo a la familia, ¿no? Dicen, no, pero hombre, si digo que sí, se va, digo, pues déjale, que se vaya, que viva la experiencia, que si le sale mal, pues será otra pared y lo que pasa que volverá, pero habrá vivido. ¿Piensas que es exceso de protección? Claro, eso es sobreprotección, exacto. No sé, igual, dejarlo. Sí, dejarle. Lo que pasa que en mi caso, por ejemplo... Dejarle con las mejores opciones posibles para que salga. Mi hija está judicialmente bajo nuestra tutela. Y entonces tampoco es tan fácil dejarle... Bueno, esté judicialmente bajo tutela no quiere decir... Vamos, hay gente que está judicialmente bajo la tutela y están en pisos compartidos, de libres. Y no hay ningún problema. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Dificultades en la interacción diaria. Dificultades que van a interaccionar con la comunicación, la no conciencia sobre el problema de salud mental, ya lo hemos hablado aquí. Lenguaje extraño, incoherente, a veces pues, según qué tipo de síntomas, o a veces también la misma medicación a veces hace, ¿no?, que haya personas que tengan dificultades. Presencia de sintomatología positiva, es decir, si yo tengo ruido en mi cabeza, ¿no?, de alguna manera, si tengo voces, si tengo unos pensamientos, esto a la hora de comunicarme me va a dificultar. Tendencia de aislamiento, la agitación, la desmotivación o la apatía, ¿no?, que parece que no tiene deseo ni ganas de hacer nada. El tema de estado de ánimo, alteraciones a nivel de pensamiento, esto sí es cierto, ¿no?, que de alguna manera se ve que todo problema de salud mental tiene alteraciones a nivel de pensamiento, porque rumia mucho o porque piensa de una manera. Piensan mucho. Ya, yo aquí, ¿vosotros soléis pensar mucho? Sí. ¿Le dais vueltas a la cabeza? Hombre, claro, y más hoy en día. Enhorabuena, O sea, eso, ellos también. pero eso no es malo. Es malo pensar. Lo tienes que ordenar luego. Ah, eso es otra cosa. Eso es lo que hay que hacer. Pensar no es... pensar Malo mucho
Vamos, con todos los pensadores famosos que han ido por ahí, que no paraban de darle vueltas a la cabeza. La cuestión es cuando yo le doy muchas vueltas a la cabeza y luego negativo. Y no es solución. Esto sí que tiene una repercusión. ¿En cómo me voy a sentir yo? ¿Ya? O sea, habría que trabajar a nivel de pensamiento, cómo poder entrenar mi cabeza en pensar en positivo, en darme cuenta de que cuando yo le doy vueltas así y cuando yo o generalizo o tiendo a minimizar mis logros, ¿ya? O por decir de otra manera también tiendo a pensar de que o me sale todo bien o si no nada, que estoy teniendo patrones de pensamiento erróneos, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Esto hay, si está interesado, se llaman distorsiones cognitivas, que es Beck, que es uno de los que tiene, y hay en internet tenéis unos dibujitos maravillosos que te lo explica perfectamente. Y dices, mira, pues esto es lo que me pasa a mí, o esto es lo que me pasa a mi marido, ¿no? Es decir, es muy interesante, ¿no? Porque lo primero, para intentar cambiar, primero es darme cuenta, ¿ya? De qué es lo que está pasando. Venga. Seguimos. Normas generales de la comunicación. Comunicación. Pautas, ya, como el libro de estas autoguías, así. Respetar a la persona. Esto lo hacemos todos, ¿no? Sí, deberíamos. No siempre, no sé. Respetar, ya empezamos a hablar de personas, no de enfermos mentales, no, personas. Es una persona. Sí. Respetar a la persona. Esto da igual, de problema de salud mental o no, a veces es muy complicado, ¿no? Porque respetar a la persona y de forma directa ya significa que tú eres otro, tú tienes otros deseos que no tienen por qué ser los míos, ¿ya? Y que yo no tengo por qué coaccionarte para conseguir lo que yo quiero. Toma ya. ¿Ya? Eso está muy bien. Respetar a la persona. La persona no es un enfermo en el sentido que no le define, que le defina cómo es él. Ya, si es alegre, si es triste, si es chistoso, ¿sí? ¿Qué atributos tiene la persona? No es un esquizofrénico, ¿no? Esto es ya hace tiempo que estamos trabajando, no identificar a la persona con la enfermedad. Ya todas las personas tienen una personalidad. Ya, a veces sí que es cierto que la enfermedad ha ido comiendo cachos de esa personalidad, ¿ya? Pero una cosa es cómo es uno y otra cosa es lo que le pasa a uno. Ya puede ser un problema físico o un problema de salud mental, ¿no? Hablar desde la tranquilidad y en forma directa, no hablar a través del otro, ¿no? Porque esto ha dicho y a veces uno va haciendo como piruetas para decir una cosa, ¿no? Y desde la tranquilidad. Esto es importante, ¿no? Yo muchas veces yo pregunto, como tú te agites, tanto a las personas como a las familias, ¿no? Y, es decir, tenéis espacios donde poder hablar con naturalidad sobre lo que está pasando. Para mí es importante. Tenéis ese espacio compartido, lo buscáis, importantísimo, ¿no? Es importantísimo, ¿no? Y muchas veces esos espacios no están conservados porque las relaciones están en parte deterioradas ya, y eso hace muy difícil, hace muy difícil que si tú me recriminas y me echas la bronca, yo luego vaya a poder hablar contigo y poder contarte, mira, pues me siento mal por tal cosa. No. Muy complicado, ¿ya? No sermonear. Bueno, está claro, ¿no? Sí, sí. ¿No? Muchas veces yo lo que suelo decir es, sobre todo a los familiares, que me gusta meterle mucha caña, es que muchas veces cuesta más no hablar que hablar. Cuesta más morderse la lengua que decir algo. ¿Ya? Y muchas veces cuando ya llegamos a este punto, muchos familiares me dicen, bueno, pero por lo menos me desahogo. Y digo, vale, entonces, ¿por quién lo haces? ¿Por él o por ti? Por mí mismo, ¿no? Y ya volvemos otra vez a mis dificultades, a cómo gestiono yo, ¿no? Mi ansiedad, mis emociones y las echo fuera, ¿no? No quitar la importancia al sufrimiento, que es lo que ya he comentado antes. No hay que restar importancia. Si estás mal, estás mal. Pues estás mal. Pues sí, hay que decirlo. Oye, pues cógete tu tiempo. Y te cojo y te escucho. Y no tengo que juzgar. Si estás así o estás asado.
¿quién soy yo para juzgar tus emociones y tus pensamientos? Nada, te escucho y qué complicado es estar callado a veces, ¿no? Qué complicado, ¿no? Porque a uno le remueven también cosas, ¿no? Y eso es callar, es estate callado, no digas nada, que vas a meter la pata, ¿no? Al final dices y metes la pata, ¿no? Y bien metida. Que tienen un modo de vida que no es normal, entonces hay unas normas que, bueno, que pasan de todo, por lo menos todos no quiero decir, bueno, según qué casos. El tema de las normas de convivencia es se meten en la habitación y... Bueno. Hace poco he estado con un psicólogo también, de Proyecto Hombre, y me comentó, en la habitación, pues ni interés. Tú cuando ves que salen ratones por allá, entonces entras. Bueno, yo no sé, yo entiendo que dentro de casa al final, si la casa es de uno y la comparte con su hijo y no es suya, pues uno tendrá que poner las normas y ser consecuente con las normas que ha puesto. Yo no puedo decirle a una persona cómo tiene que vivir en su casa ni qué normas tiene que poner. ¿Ya? Ahora, depende de lo que quiera conseguir, yo sí puedo indicarle cómo lo pueda hacer. ¿Ya? Sí, pero esto es importante, ¿no? Porque al final... Cuando tienen bajón en la cama y ni se duchan ni en bueno, depende de todos los casos, no sé. Pues el abandono, lo que hemos comentado antes, ¿no? Si le dices algo, llevas el pelo mal o algo. Claro. Ahora vamos a hablar de estos mensajes que estás diciendo, ¿vale? Tomarte tu tiempo, buscar también el momento, ¿ya? ¿No? Mantener una actitud positiva, transmitir cosas positivas, no siempre recordar siempre lo negativo, muchas veces a mí me dicen, no, es que siempre me dicen todo lo malo. Lo bueno. No discutir en torno a los síntomas. Estoy con ansiedad, estoy mal, pienso que está pasando esto, me parece que esa parece es azul, ¿para qué me voy a ponerme yo a discutir si es azul o no es azul? Si está teniendo una experiencia de este tipo, que además ya, por ejemplo, los síntomas psicóticos, las experiencias psicóticas, los últimos estudios dicen que un 30% de aprobación tiene síntomas psicóticos y no pasa nada. ¿Ya? Claro, por más cuando lo tienes muy a menudo y cómo te sientes tú con eso, ¿no? Es decir, hay personas que tienen voces todos los días y bueno, la vivencia de ello no es muy angustiosa ni de mucho sufrimiento, vamos, que lo gestionan bien. Y hay personas que tienen una voz una vez al mes y cuando la tienen, parece que el mundo se cae, ¿no? Es decir, tenemos mucho que decir también, ¿no? Ya no solo a través de la medicación que es necesaria, sino los psicólogos en cómo poder enseñar estrategias para gestionar, ¿no? Este tipo de síntomas. Observar el lenguaje corporal es muy importante, ¿no? De hecho, los estudios dicen que de la charla que os estoy dando hoy, de mis palabras, os vais a quedar como máximo con un 10%. ¿Ya? El otro porcentaje va a estar repartido por mi volumen de voz, ¿ya? Por mi expresión corporal y por lo que me muevo y por lo que os he transmitido. Y os he transmitido pues confianza o seguridad o incertidumbre. Es decir, parece que la información que recogemos de las palabras apenas es un 10%. El resto es lo que nos hace sentir la otra persona, que muchas veces es a través del lenguaje corporal. Fijaros si es importante el lenguaje corporal. Y hablar a los adultos como adultos. Si es adulto, le trato como un adulto. Ya está. Tan sencillo como eso. Le trato como un adulto. ¿Y qué diferencia un adulto de un niño? ¿Sabéis lo que diferencia? Es que un adulto toma decisiones, con lo cual tengo que respetar cierta decisión, y es responsable de esas decisiones, con lo cual tiene que sufrir las consecuencias de esas decisiones. Esto es lo que diferencia a un adulto de un niño. ¿Ya? Un niño muchas veces no toma esas decisiones y su responsabilidad es relativa. ¿Ya? ¿Qué empeora? Descalificar, mira qué pelo llevas, pero que no sé qué, pero mira lo que haces, mira cómo has vestido, pero que no sé qué. De descalificar a la persona, si vas a hacerle una crítica,
te refieres a esa conducta o esa cosa, no a la persona en general, ¿no? Sobreproteger, criticar, no estimular, ¿no? Es decir, dejarle ahí, infantilizar, tratarlo como a un niño, ¿ya? A nadie le gusta que le traten como a un niño, ¿no? ¿No? Hablar en tercera persona cuando está presente, ¿no? Está tu marido, está ahí, estoy aprovechando, ¿no? Y digo, es que fíjate tu hijo lo que hace, pues si está ahí se lo dices a él. Y observan, Hablar no directamente, no habéis, o cuando a veces habéis ido al psicólogo o al psiquiatra y está la persona ahí, ¿no? Es que pues dile si lo tienes aquí, no habléis en tercera persona como si estuviese ausente, ¿no? Confundir síntomas con desgana o vagancia, habrá que ver qué parte tiene que ver con su problema, ¿no? Y qué parte tiene que ver pues con la falta, ¿no? A veces es complicado ver, ¿no?, dónde está la persona y dónde está el síntoma, ¿no? No escucharle, ya, pasa muchas veces, que te habla y desconectas, sobre todo si te habla mucho, ya, y no respetar sus decisiones, ya, tomas una decisión, puedes no estar de acuerdo, pero bueno, vale. Yo llevo muchos años trabajando y hace poco me acuerdo de una persona que empezó en nuestro centro y digo, esta persona no va. Y te sigues sorprendiendo. Y dices, no, está viniendo, funcionando perfectamente, tiene ganas, ilusión. Y dices, es decir, muchas veces lo que nosotros creemos que va a pasar o lo que nosotros creemos cómo deberían de ser las cosas o cómo tendrían que ser, nada tiene que ver con la realidad. Y muchas veces es una distorsión, es otra distorsión de estas cognitivas, ¿no? Cómo creo yo que deberían de ser las cosas y cómo tendrían que muchas veces tienen que ver con unas creencias que tengo yo que vienen de muy atrás, ¿ya? Y a veces esto lo que nos hace es hacernos sentirnos mal, además, ¿ya? Porque yo interfiero en el otro y me voy fustigando a mí mismo, ¿no? Por cómo tendrían que ser las cosas. Y si yo acepto cómo son las cosas, lo pienso como deberían de ser. Comunicación emocional, que un poco las cosas que me estabas tú trayendo me recordaban mucho a esto, ¿no? El concepto de la emoción expresada, ¿no? que es muy viejo, habla un poco como en el ambiente familiar, ¿no? Ha habido una relación entre enfermedad mental, esquizofrenia y altos niveles de emoción expresada. ¿Qué son altos niveles de emoción expresada? No es la actitud emocional, ¿no?, que tiene la familia, ya no hablamos de enfermedad mental, hacia el familiar y dentro de la familia, ¿no? ¿En qué se define esto? Uno, el criticismo, ¿no? Comentarios de criticar. No hagas eso, esto lo has hecho mal, ¿no? Criticar a la persona que tiene una enfermedad mental. Y esto es comunicación. Esto es cosas que no hay que hacer, ¿ya? Criticar. No, fuera, eliminado. A ver cómo conseguís eso, ¿ya? A ver cómo lo conseguís. 2. Hostilidad. Comentarios hostiles. Nunca he conocido una persona tan vaga. Es que eres un vago, es que no haces nada. Estos mensajes ya no solo son crítica, ¿no? Estás siendo hostil, estás siendo agresivo con tu familiar, ¿ya? 3. Sobreprotección o sobreimplicación, ¿ya? Este familiar sobreprotege a la persona, ¿ya? Parece que todo gira en torno a esa persona, empieza a girar todo, ¿no? A esa persona, ¿no? Incluso uno se adelanta a sus necesidades. Fíjate si esto es vivir fuera de la realidad. Que alguien venga y se me adelante a mis necesidades, ¿ya? Que yo vaya hoy a casa y alguien me haya hecho la cama y haya limpiado. Digo, esto es una maravilla. Digo, esto no es la realidad. Hay que dejar a la persona que exprese su necesidad, lo que él quiere y lo que él desea, ¿ya? Sobreproteger es lo contrario, muchas veces, adelantarse, es decir, a veces, por eso digo, no es solo morderse la lengua, sino no hacer, a veces cuesta más que hacer, ¿ya? En positivo, ser empático, que le llamaban calor en su momento, cuando decían esto, será cuando el familiar tiene un entendimiento de la enfermedad, hay que entender la enfermedad, ¿ya? Hay que entender a la persona, ¿ya? Sabe comprender y ponerse en su lugar, ¿ya? ¿No? Y aprecia sus buenas cualidades, es decir, lo que refuerzas es lo positivo, no lo negativo. Qué bien que hoy te has levantado, ¿no? A buenas horas te levantas y además fíjate, con esos pelos vas a salir y resulta que se ha levantado.
a la mañana cosas que antes no lo hacía. Y el mensaje negativo, ¿ya? me seguís por dónde van los tiros, ¿no? Tan sencillito, una cosa muy básica que no es exclusiva de las personas con enfermedad mental. Hablamos de educación, hablamos de un niño, de un adolescente, cosas, mensajes positivos que yo tengo que ir enviando. ¿Para qué? Porque ya sabemos que la persona probablemente tiene una autoestima baja, tiene dificultades, ¿no? Se siente mal, ¿no? Vais a reforzar eso, vais a dar ese apoyo emocional, que es lo que hacéis las familias, tenéis una gran fuente de apoyo emocional. Nunca se acaba, porque no tenéis horario laboral. No, tenemos una ficha fija. Nadie va a supliros. No. Ya, sois únicos. En ese sentido... Ya que desaparezcamos ya no hay más. Y en ese sentido, si yo tengo mucha capacidad de dar vueltas a la cabeza en negativo, también la puedo tener en positivo. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? Entonces, cambiar el chip es un proceso. ¿Qué descubrieron? Que altos niveles de emociones expresada aumentaba por 4 el riesgo de recaídas o de ingreso. Es decir, que los altos niveles de comentarios críticos, mayor recaída, mayor sobreprotección, mayor recaída en la persona. ¿Ya? Y sin embargo, mayor calor, mayor empatía, ¿no? Mayor mejora. Que esto tiene mucho que ver con la comunicación, una mejoría en la persona. Es decir, como directamente había efecto. Es un estudio de los años 70, estoy hablando, de la época donde se trabajaba mucho con lo sistémico, y que han habido varias revisiones y que es así, ya está. ¿Y qué mejora la comunicación? Un poco tiene que ver con lo de antes, ¿no? Expresar tus ideas de manera simple y breve. No forzar la conversación. Ya, si ves que uno no quiere hablar, pues no quiere hablar. ¿Nos pasa a veces con los que tenéis pareja, que tu pareja no quiere hablar? Pues no quiere hablar. No vas a estar por detrás. ¿Ya? Evitar posibles distracciones. Si yo quiero hablar con él y está la tele puesta, pues lo va a tener más complicado. Tendré que esperar y buscar otro momento. Y evitar escucharle, mirar los ojos, ponerme delante. ¿Ya? Eso sí. Si yo quiero tener una comunicación efectiva, ¿no? Ser cálido ante todo, es persona. No perder oportunidades para reforzar el positivo. ¿Ya? Qué bien, hoy se te ha ocurrido limpiar el baño y te lo he dejado hecho un Cristo lleno de agua. Pero... Por supuesto, nunca lo va a hacer tan bien como tú. Pero bueno, fíjate, la tiene que tener la idea, se ha puesto los guantes, yo qué sé lo que habrá hecho, o sea, algo, ¿no? Hay cosa muy sencilla o cosa más compleja, ¿no? Qué bien ha sido y te has apuntado a esa actividad. Y tú diciendo, joder, pues yo voy a tener que darle 100 euros para... Pero reforzarlo, ¿por qué? Porque no es lo habitual. Sobre todo si no es lo habitual. Igual a veces tiene que ser justo lo contrario, ¿no? Y bien que te quedas en casa y no desapareces, ¿no? Pero siempre reforzar. Ayudarle a tomar decisiones. ¿Ya? No tomarlas tú por él. ¿No? Ayudar a tomar las decisiones es cuando a veces tengo una duda, ¿cómo hago esto? Pues tú se lo devuelves. A ver, ¿cómo puedes hacerlo? ¿No? Bueno, vamos a pensar. ¿Qué cosas positivas puedo tener? Cosas negativas, pues toma, decide. Yo te acompaño. Manifestar tu desacuerdo, contacto y respeto. Puedes perfectamente decir, pues yo no estoy de acuerdo. Ya está, sin más. No tengo por qué enfadarme ni tener rabia. Si está muy cabreado, pues oye, pues cambias de tema o haces un tiempo fuera y ya está. vendrá otro momento. Y si le ves que está mal, que está en crisis, que está incluso pues hay una falta de respeto suyo, esto no tomadlo a nivel personal, lo hace con intención para fastidiarme. Ya, si la persona está mal, pues en algo se desahoga, ¿verdad? relativizar un poco eso.